Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a ir al segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11 al 18. La palabra de Dios declara: y aconteció que mientras ellos, Elías y Eliseo, iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no los vio más, y no lo vio más. No vio más a su mentor, al profeta Elías. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías, que se le había caído, y regresó, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando Eliseo golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y le dijeron: he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu señor Elías. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo les dijo: no los enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: envíalos, enviadlos. Entonces enviaron a 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y él les dijo: ¿no os dije, no vayáis? Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios y Padre Celestial, nos encontramos en gran necesidad de que el Espíritu Tuyo venga sobre tu pueblo y de una manera especial sobre tu siervo, para que le sostengas en su debilidad física. Envía tu Espíritu. Tú nos has dicho que si lo pedimos, tú que conoces lo que necesitamos y sabes dar cosas buenas a tus hijos, les darás tu Espíritu. Ven sobre tu siervo y capacítalo a explicar y aplicar tu palabra para el bien de tu pueblo, la gloria del Cristo exaltado y la extensión de su reino. En él te lo suplicamos.
Amén. Nuestro tema en esta mañana es la simpleza y la impetuosidad de la juventud. La simpleza y la impetuosidad de la juventud. Después que Elías subió al cielo, Eliseo se encontró en una situación difícil, aunque él vio la partida del profeta Elías, que le garantizó una doble porción del espíritu del profeta, aunque Eliseo había heredado el manto de Elías. Aún así, Eliseo no tenía instrucciones específicas sobre lo que él en ese momento tenía que hacer. Y cuando Elías partió, no hubo voz audible del cielo, ni comunicación interna por parte de Dios que le diera a Eliseo instrucciones específicas sobre lo que él tenía que hacer. En ese momento, Eliseo tuvo que depender de las instrucciones generales que había recibido anteriormente de Elías, su mentor. Teniendo en cuenta estas cosas, se dirigió hacia el río Jordán, el río del Jordán, para ir al lugar donde estaban los hijos de los profetas, en aquel lado de Jericó. Cuando llegó al río, confió en el poder y la fidelidad de Dios para que Él nuevamente dividiera las aguas del río Jordán para poder pasar al otro lado por tierra seca. Esta situación puso a prueba la fe de Eliseo. Si Eliseo iba a cruzar el Jordán como él y Elías lo hicieron anteriormente, era necesario que se realizara otro milagro. Teniendo aquel símbolo que representaba la presencia y la ayuda continua del Señor, y dependiendo de aquel que ha prometido honrar a aquellos que le honran, y proveer todo lo que ellos necesitan para hacer su obra, Eliseo golpeó las aguas del Jordán con el manto del profeta Elías y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Observen, Eliseo no dijo ¿dónde está Elías?, sino ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Esta declaración muestra que Eliseo había aprendido a distinguir entre el instrumento que Dios utiliza para hacer su obra y aquel que es el mismo ayer y por los siglos. Eliseo no invocó a Elías, sino a Dios. Solo Dios podía dividir nuevamente las aguas del río Jordán. Aunque Elías había partido, Dios, en quien Eliseo confiaba y dependía, no se había marchado. Eliseo no estaba solo, Dios estaba con él. Cuando Eliseo dice: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías?, esto no significa que Eliseo pensaba que Dios no estaba con él. Más bien su intención para decir estas cosas fue que Dios mostrara milagrosamente que Él estaba con Eliseo y que le había otorgado lo que Eliseo le había pedido para realizar su obra. Una doble porción del espíritu de Elías. Eliseo invocó a aquel que no deja ni abandona a sus hijos. Él acudió a Dios.
Y Dios le respondió, ¿y de qué manera? Lo hizo maravillosamente. El Señor milagrosamente dividió las aguas del Jordán. Eliseo cruzó el río como lo había hecho anteriormente con Elías, pero en esta ocasión estaba solo. Estaba solo en lo que respecta a su mentor y al profeta, pero él no estaba solo. Dios abrió las aguas, dividió las aguas y Eliseo pasó con Dios, y sobre Eliseo estaba ahora el Espíritu de Dios, la doble porción del primogénito que Eliseo había pedido y que era suya, porque él era oficialmente el hijo espiritual de Elías. Esa era su herencia. Y él lo pidió no para tener ese poder, para él lucirse o para él hacer aquellas cosas que llamaran la atención a su persona, para él enriquecerse o para él ser popular entre los demás profetas. No, él lo hizo para la gloria de Dios. Él lo hizo para poder tener aquello sin lo cual él no hubiera podido llevar a cabo la obra que Dios le había enmendado y caminar en los pasos que caminó Elías. Aquel milagro, aquella división de las aguas, animó y fortaleció su corazón, confiando en Dios. Aquel milagro animó y fortaleció su corazón. No solo le llevó a confiar más en Dios, sino que también confirmó su llamado. El Espíritu, la doble porción de Elías, cayó sobre él. Y esto confirmó su llamado. Le mostró que él había recibido la doble porción que había pedido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y él buscó y halló. Y el Señor le place en bendecir a aquellos que le buscan. Desde aquel momento Eliseo nunca se olvidaría de la seguridad que produjo aquel milagro en su propio corazón sobre la autenticidad de su llamado y ministerio entre el pueblo de Dios. Tú no te has llamado a ti mismo, Dios te llamó. Y como Dios te llamó, Dios siempre da a sus siervos todo lo que sus siervos necesitan para hacer su obra. Ahora, con más razón, Eliseo podía hablar del poder del Señor en su vida, no como una teoría o como algo abstracto, sino como aquello que era su propia experiencia. Este conocimiento experiencial impartió a este hombre certidumbre, le animó, le dio nuevas fuerzas y valor espiritual que él necesitaba para servir fielmente a Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios del pacto, el Dios que se había comprometido a cumplir aquellas promesas mesiánicas que desde Génesis capítulo 3, 15 había comenzado a revelar a su pueblo. No importa cuántas sean las dificultades que se amontonen contra los siervos del Señor, esta certidumbre, esta fortaleza les capacita para afrontar las dificultades propias del ministerio y otras, y superar todas estas cosas. Ante la dificultad, los siervos de Dios como Eliseo invocan al Señor, dependen de Él y con valor se entregan a la obra que Dios les ha dado. Aunque Elías
se había marchado al cielo, el Dios de Elías, que no cambia en su ser, soberanía, omnipotencia, promesas y propósito, estaba con Eliseo. Él continuaría supliendo la capacidad, los medios, el poder, los métodos que Eliseo necesitaba para guiar, cuidar y preservar espiritualmente al pueblo de Dios. Un erudito del Antiguo Testamento correctamente declaró: se ha comentado que la última obra de Elías fue también la primera obra de Eliseo. Esto parece indicar que uno siguió precisamente los pasos que el otro dejó. Las cosas que están sucediendo no están sucediendo o no sucedieron allí por suceder. El hombre golpeó las aguas. Dios dividió las aguas. El hombre pasó por el mismo lugar que Elías había pasado. Es decir, este hombre no venía a introducir algo nuevo, sino a trazar o a caminar en las sendas antiguas. Aunque los ministros cambian, su obra sigue siendo la misma. Ninguno de nosotros es necesario. Elías se fue, pero Dios se quedó. Y ya Dios había estado preparando a aquel que tomaría el lugar de Elías. Qué grata es esa bendición para el siervo de Dios que se preocupa por qué será y qué sucederá en la próxima generación. Jehová no se había ido. Jehová era el mismo. Él reina y Él continuaría su obra por medio de aquel que Él llama a su servicio. A menudo nos sentimos muy tristes y atemorizados cuando un gran instrumento como Elías, que Dios usó poderosamente para bien, es removido. O cuando el Señor se lleva aquel instrumento que en nuestra opinión es necesario para promover o llevar a cabo su causa. Sin embargo, aunque el instrumento sea quitado, Dios siempre está cerca de aquellos que le temen, de aquellos que invocan su nombre. Eliseo pasó la prueba de la fe. Dios puso a prueba la fe de Eliseo. Allí mismo, delante del Jordán, ¿qué hubieras hecho tú? Eliseo no tenía que inventar, todo lo que tenía que hacer era seguir los pasos y el camino trazado por Dios en el cual anduvo su mentor Elías. No hay necesidad de inventar. Solo tenemos que seguir lo que Dios nos dice en su palabra. Eliseo pasó la prueba de la fe. ¿Dónde está el Dios, el Señor, el Dios de Elías? Aquí estoy, Eliseo. Eliseo pasó la prueba de la fe. Ante la dificultad y cuando estaba solo, él invocó el nombre del Señor y Dios lo escuchó. Dios manifestó su poder. La respuesta y manifestación divina dieron mayor seguridad al profeta de su llamado y ministerio. Ahora, después que Dios probó o puso a prueba la fe de Eliseo, ¿qué pasó? ¿Qué nos enseña el texto? Pues ahora Dios probó la paciencia de Eliseo. Muy bien, pasaste la prueba de la fe.
pero ahora vamos a ver si puedes pasar por la prueba de la paciencia. Y el Señor sabe qué traer. El Señor sabe que Eliseo necesitaba. Que necesitaba un grupo de jóvenes simples e impetuosos para que probaran la paciencia de Eliseo. Joven, aunque estén lejos, yo los estoy viendo. Ustedes que están allá en su... yo lo estoy viendo. La imaginación. Es lo que se puede ver en la imaginación. Difícil, pero ahí está. Jóvenes, esto es para ustedes. Y espero terminar diciendo, adultos y viejos o ancianos, esto también es para ustedes. Para que ustedes no terminen su vida siendo simples e impetuosos. Después que Dios probó la fe de Eliseo, Él probó su paciencia. Eliseo tuvo que ser muy paciente con los hijos de los profetas, debido a la simpleza, impetuosidad e inexperiencia de ellos. Esto nos lleva a considerar la simpleza e impetuosidad, como dije antes, de la juventud. La palabra simpleza tiene varios significados. La uso aquí para referirme a esa credulidad que lleva a algunos a creer o aceptar algo ligera y fácilmente sin considerar detenidamente el asunto y lo que van a hacer. La simpleza está abierta a la influencia no solo del bien, sino también del mal. La simpleza es necedad. El libro de Proverbios fue escrito para atacar, combatir la simpleza. La simpleza es lo que lleva al imprudente a lanzarse sin medir detenidamente sus pasos. La simpleza es necedad. La persona simple no sabe lo que puede o debe saber. Es ingenua y carece de entendimiento. Y no, jóvenes, yo soy su amigo. Aquí no hay mejor amigo. Mire, ni el pastor es su amigo como yo. La última vez que me dejan predicar aquí. Fíjense hasta dónde yo me arriesgo por ustedes jóvenes, así que escúchenme. La simpleza es necedad. Es ingenua y carece no solo de entendimiento, sino también de experiencia. La experiencia de la vida. La experiencia que viene con los años y el proceder de Dios tratando con nosotros y nuestras vidas. El simple es fácil de engañar. Él piensa que lo sabe todo. Él piensa que a él no puede sucederle, que a él le irá todo bien a las 1000 maravillas. Los hijos de los profetas no eran hombres simples o ingenuos en todo aspecto de sus vidas, pero su inexperiencia y reflexión e impetuosidad juvenil les hacía vulnerables a la simpleza, la cual se manifestó en su petición e insistencia, a pesar de las palabras de Eliseo.
¿qué dijeron los hijos de los profetas? Y más bien los líderes de los hijos de los profetas, porque los jóvenes tienen sus líderes también, ustedes saben. 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir, Eliseo, a buscar al Señor. Eliseo les dijo, no los enviéis. Pero ellos insistieron. Su simpleza les llevó a creer fácilmente que ellos podrían encontrar a Elías. La impetuosidad es impulsividad, precipitación, irreflexión. La persona actúa rápidamente con energías y sin haber considerado bien el asunto antes de actuar. Es arrastrada por el momento, la emoción, el entusiasmo, el sentimiento y lo que está a la moda. Eliseo fue muy paciente con la actitud, simpleza, inexperiencia e impetuosidad de los hijos de los profetas en este aspecto. Consideremos el comportamiento de ellos bajo los siguientes encabezamientos. El primero, una búsqueda innecesaria, infructuosa. El segundo, una reprensión necesaria y oportuna. El tercero, una aplicación sabia y específica. Consideremos la simpleza e impetuosidad de la juventud bajo una búsqueda innecesaria e infructuosa. Versículo 16, los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, he aquí, ahora hay con tu siervo. Mire esos jóvenes tan preciosos de la República Dominicana. Mire los molleros, Rambo se queda corto. Y miren esas jóvenes con esa astucia y esa belleza de la juventud y esa inteligencia. ¡Wow! Aquí tenemos 50 hombres fuertes. Te rogamos, Eliseo, que los dejes ir a buscar a tu Señor, a tu Señor. Eliseo, escucha bien, ¿se dan cuenta? ¿Ven lo que está sucediendo? Miren qué sabios para la malicia. Bueno, no era que eran maliciosos, pero miren lo sabio y lo astuto de lo que estaban diciendo. Eliseo, oye bien. Si no lo haces por ti o por nosotros, hazlo por Elías, tú, Señor. Si no lo haces, ¿qué estarás diciendo? El profeta Elías tenía que ser honrado. Imagínate el profeta, su cadáver, si el Señor no se lo llevó por ahí, y las aves de rampiña acabando con él. Oiga, parecían más espirituales que el profeta. Y así como las cosas se presentan, vienen a nosotros, hablan y hablan. ¿De qué forma? Parece que tienen la razón. Parece que tuvieron una visión. O que una voz directa del cielo les habló. Déjalos ir. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo dijo, no los enviéis. No es necesario. No pierdan el tiempo. No lo encontrarán. La petición y el consejo de los hijos de los profetas probó la paciencia del profeta. Te rogamos que los dejes ir, son robustos. No te olvides de quién era Elías. Debemos buscarlo para honrarlo. Y si lo encontramos, lo sepultamos con todos los honores del profeta. Hermanos, esta no fue una petición sabia, ni su recomendación fue un buen consejo. A menudo nuestras dificultades proceden de consejeros ineptos,
de personas espiritual y moralmente incapacitadas o que no tienen conocimiento suficiente o necesario para emitir un consejo. A los jóvenes les gusta aconsejar. Yo era una de ellos. Uno piensa que sabe lo que está diciendo, que los ancianos no saben tan bien como nosotros lo que realmente hay que hacer. Pero estos jóvenes no tenían una información cabal y objetiva de la situación. Así muchas veces los consejeros ineptos, de quienes vienen muchas de nuestras dificultades. Sin embargo, a pesar de que desconocen los hechos, de que no tienen suficiente información o de que no tienen experiencia para tratar con ciertos asuntos, se apresuran a dar su opinión, se apresuran a dar consejo. No tienen en cuenta lo que Proverbios capítulo 19, versículo 2 declara. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento el que se apresura con los pies peca. Lamentablemente, esto a menudo sucede en círculos religiosos, movidos por un celo sin conocimiento, por un celo que carece de suficiente información. Se lanzan a dar su consejo y su opinión. Tienen una sola versión de la situación. Sus prejuicios, por tanto, y su falta de conocimiento, y porque no han indagado de una manera cabal, no pueden llegar a una conclusión correcta de la situación para dar el consejo que hay que dar. Se olvidan de lo que Proverbios 18, versículo 17 enseña. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y da la otra versión. No es que siempre necesitemos la otra versión, pero muchas veces necesitamos la otra versión. Y aquello que nos ha de dirigir si tenemos que oír o no, es la misma palabra de Dios, aplicada a la situación. Debemos cuidarnos de las opiniones, de los consejos y de las sugerencias de personas que son prontas a dar su opinión sobre asuntos o situaciones complejos y difíciles, especialmente cuando carecen de suficiente experiencia e información. Su precipitación revela su ignorancia, su superficialidad, su simpleza y su inmadurez. Una de las cosas que cuando uno está tratando con personas, oiga, son impacientes, quieren que uno pase conclusión y se acabó y se haga lo que ellos dicen. Se tocan con piñeros que están dando en los pies, en los pasos, o están caminando siguiendo los pasos del pastor Martin y tienen un gran problema. Porque el pastor Martin, una de las cosas que me enseñó, ve lento. Ve lento. Cuando hay que ir lento, hay que ir lento. Cuando hay que apresurarse, hay que apresurarse. Pero cuando hay que ir lento, hay que ir lento. No, pero mire que yo le dije esto, aquello y lo otro. Si es verdad, tú me lo dijiste. Yo tengo que pensarlo, analizarlo, orar. Hacer reformas si es necesario, sí. Pedir perdón, sí también. Cambiar el curso, si Dios en su palabra, sí, también. Yo no quiero atrofiar o detener la juventud, esa energía que tienen, que si es guiada por las Escrituras, amén. Me sacan a mí de estar ahí y me llevan entre ellos y nosotros a ese punto intermedio en que ambos tenemos que estar. Pero no, tiene que ser hoy. Pastor Piñero dice, no, momentito. Esto hay que pensarlo, analizarlo, hay que ver las implicaciones que no se ven así porque sí.
Y eso toma tiempo. Pero los jóvenes no quieren perder el tiempo porque para ellos es una pérdida de tiempo, pero no lo es. Si ellos se tiran, van a perder mucho tiempo como perdieron esos jóvenes. El profeta le dijo, no los enviéis. Pero, y otra vez. Oiga, al punto que Eliseo se sintió avergonzado al ver esa osada y reflexiva precipitación y simpleza. No perdió su caballo, ejerció la mansedumbre. Aquello era una prueba, no solo para los jóvenes, sino también para el profeta Eliseo. Hermanos, tenemos que cuidarnos de aquellos que se precipitan. Su ignorancia, superficialidad, simpleza e inmadurez es peligrosa. Para promover la paz en la iglesia debemos ser pacientes. Jóvenes, tienen que ser pacientes. Puede ser que en alguna cosa usted tiene razón, pero si es así, tranquilo, porque el Señor va a mostrar y va a dar luz a aquellos que Él ha colocado para dirigir la iglesia. Ustedes no tienen que estar luchando contra eso, sino descansar en el Señor. Pero el pastor, mire qué preciosos son los ojos de esa chica. Elizabeth Taylor y Cleopatra se ven cortas. Y la figura, y la inteligencia, y la capacidad le sale por los codos. Pastor, ¿cómo es eso? Y yo aquí que tengo problemas y estoy, pastor, en la juventud, ¿usted me entiende? Tengo que casarme ya. No puedo esperar, pastor. Te estoy hablando. El hombre de Dios dijo, no es el tiempo, no los enviéis. No se casen todavía, no es el tiempo. Eliseo en esto fue un ejemplo. Se mantuvo firme en lo que él entendía era la voluntad de Dios. Él no trató a estos jóvenes con aspereza. Su conducta promovió la paz entre los hijos de los profetas. Ahora, aunque Eliseo había recibido un poder maravilloso e impresionante, los hombres que se acercaron a él todavía se preguntaban qué había sucedido con el profeta Elías. Tal vez pensaron, aunque Dios había quitado a Elías de donde ellos moraban, tal vez eso sería temporalmente. Por otro lado, si el Señor se había llevado a Elías al cielo, entonces su cuerpo estaría en algún monte o en algún valle de aquella región. En fin, parecía que esta era una buena idea. La idea de buscar al profeta. Su intención era noble y buena. Además, si lo encontraban, podrían honrarle. Si Elías ha fallecido, busquemos su cuerpo, sepultémoslo con los honores que él merece. Eliseo, nuestra intención y fin son buenos. Nuestros medios también lo son. ¿Qué hay de malo
en cerciorarnos que su cuerpo no está expuesto a las aves de rapiña. Aunque estos hombres jóvenes habían visto el milagro que Eliseo realizó, aunque ellos reconocían que el espíritu de Eliseo reposaba sobre, el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, ellos no vieron cuando el profeta fue llevado al cielo. No tenían la misma experiencia, no tenían el mismo conocimiento que Eliseo. Eliseo, por buenas razones, no les dijo inmediatamente lo que había sucedido. Probablemente pensó que no estaban preparados para conocer o entender lo que había sucedido. Tal vez en su entusiasmo, la emoción del momento, sus caprichos o inexperiencia o falta de entendimiento espiritual no dejaría que estos hombres jóvenes comprendieran y aceptaran lo que Eliseo podía decirle sobre lo que había sucedido en aquel momento. O simplemente el profeta quería enseñarles a confiar en él y a someterse a su liderazgo espiritual. Ustedes saben que los pastores, antes de enseñar y ocupar su oficio como pastores, tienen que calificar, tienen que llenar ciertos requisitos. Y eso es muy importante, importantísimo. Es así que aunque tengan don de enseñanza, no pueden entrar al ministerio si no cumplen el resto de los requisitos. ¿Y por qué? Porque el oficio de pastor es un oficio de confianza y autoridad. ¿Cómo vas tú a confiar en hombres que no son íntegros ni llenan los requisitos para el ministerio? ¿Cómo vas a confiar la condición espiritual y eterna de tu alma para que ellos te supervisen? Y va a haber momentos en que ellos nos dicen, no los envíen, no vayáis. ¿Cuáles son las razones? No están listos ustedes para oírlas. Pero no le escucharon, no estaban satisfechos con la respuesta. Ellos sabían mejor que el profeta lo que debían hacer en aquel momento, no lo escucharon. Hermanos, ¿se recuerdan el ejemplo del Señor Jesucristo con sus propios discípulos? Él les dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Trate de explicarle a un niño de 1 año la sexualidad. Si todavía él no ha aprendido a ir al baño. Hay que cambiarle los Pampers. Aunque el padre le diga algo, no lo va a entender. El niño tiene que esperar. Él tiene que aprender a confiar en su padre, porque Dios lo ha colocado en una posición de autoridad y de confianza. En su momento, el niño comprenderá, entenderá y recibirá y podrá aplicar correctamente la información que el padre le dé. Eliseo tenía sus razones también. Eliseo, tenemos un buen plan, tenemos hombres fuertes, robustos, preparados y competentes. Eliseo, tranquilo. Estos hombres robustos, estas jóvenes inteligentes, conocen cómo trabajar y cómo funcionan las computadoras. Las hacen bailar.
déjalos ir. Estos hombres quieren servir al Señor, quieren ser útiles. No podemos ignorar sus energías. Además, son muchos los que apoyan esta exploración, esta actividad. Ya es tiempo de que usemos a estos jóvenes. ¿Te han oído eso? A mí me lo han dicho. Además, el fin justifica y santifica los medios. Honrar al profeta Elías mediante los esfuerzos de estos jóvenes, esto era bueno, era un buen método, era un buen medio para lograr un buen fin. Eliseo aún así dijo, no los enviéis. Él sabía lo que había sucedido, no hay necesidad de hacerlo. Su juicio estaba basado en un verdadero conocimiento de lo que había sucedido y de la voluntad de Dios en ese momento. Observen la manera contundente con que Eliseo habló. Debía haber sido suficiente para que estos jóvenes dejaran de insistir. Después de todo esto, después de todo, esto no era, después de todo esto, después de lo que había dicho este hombre, él no era cualquier hombre. Ni les estaba prohibiendo algo que los hijos de los profetas tenían que hacer porque esa era la voluntad de Dios para ellos. No. Aún así, seguro de sí mismo, seguro de su opinión, los hijos de los profetas persistieron en hacer lo que querían hacer. Estaban persuadidos que ellos sabían mejor que el profeta lo que debían hacer. Estaban persuadidos de que ellos iban a hacer, iba a producir múltiples buenos resultados. Y tanto insistieron que Eliseo se vio en una situación embarazosa. Y el versículo 17 dice, pero cuando le insistieron hasta la saciedad, hasta el sentirse avergonzado por la oposición de ellos, le dijo, váyanse. Al entender que el remedio para sanar la simpleza, la obstinación, la terquedad, la soberbia, la impetuosidad de estos jóvenes era dejar que la experiencia de la desilusión les convenciera de su ignorancia, insensatez, de su error, Eliseo dejó de oponerse. Muy bien, ¿no quieren aprender a la buena? Pues ahora les vamos a enseñar a la mala. Gracias. A la mala. Les permitió seguir el deseo y el plan de su corazón. Este curso de acción no solo les sanaría, sino que también promovería la paz. Dejar que se vayan, que sigan el deseo de su corazón. Esto no solo les enseñaría una lección, también les impediría que fueran a pensar que Eliseo no estaba dispuesto a honrar al profeta Elías. Además, en la próxima ocasión que Eliseo diera su parecer, si ahora ellos aprendían la lección, porque Eliseo soltaba estos jóvenes y los líderes de estos jóvenes estarían más dispuestos a escuchar a Eliseo, más dispuestos a seguir sus instrucciones, sus directrices, sus consejos. Hay ocasiones, oigan bien, hay ocasiones que debemos dejar que nuestros hijos, nuestros jóvenes y aún nuestros amigos aprendan de sus propios errores. Esto es importante. Hay ocasiones que debemos dejar que nuestros hijos, los jóvenes, aún nuestros amigos y nuestros compañeros en el ministerio aprendan de sus propios errores. Si están tan seguros de sí mismos que no quieren oír ni tomar el consejo sabio adecuado que tenemos que dejar, entonces que su propia experiencia les enseñe su error, simpleza, imprudencia.
Mientras tanto, debemos orar a Dios para que Él abra los ojos del entendimiento para que ellos puedan ver su error, las implicaciones y las consecuencias de sus pensamientos, ideas, teorías, métodos y medios y acciones, y lleguen a entender que el fin no justifica ni santifica los medios. A la misma vez debemos orar a Dios que nos dé un espíritu humilde, enseñable, siempre dispuesto a oír la voz de la sabiduría y de la experiencia iluminada y guiada por las Santas Escrituras. Debemos orar porque Dios nos dé un espíritu humilde, que presta atención a los siervos de Dios cuando nos hablan con una interpretación correcta de la palabra de Dios y una aplicación oportuna basada en la misma exégesis sana. Hombres que se destacan por su sabiduría en la aplicación de la palabra de Dios en sus vidas y en la vida del pueblo de Dios. Estos hombres deben ser escuchados. Tenemos que oír a aquellos hombres que no son guiados por un espíritu carnal, por conveniencia o por interés personal, sino por los principios bíblicos y evangélicos de la palabra del Señor. Debemos oír sus argumentos que tienen el apoyo de una exégesis sana, correcta, basada en la palabra de Dios. En el momento en que no queremos prestar atención a su consejo, porque no es lo que queremos oír, oremos al Señor, que el Señor nos dé la gracia para prestar atención a su consejo sabio y coherente con lo que enseña la palabra de Dios. Las palabras de Eliseo deberían haber detenido a estos jóvenes, sin embargo, ellos rehusaron oír la voz de aquel que les hablaba con ciencia, sabiduría y experiencia. Lamentablemente, la simpleza, irreflexión e impetuosidad de estos jóvenes no los dejó oír lo que Dios les decía a través del profeta. Cuando un hombre como Eliseo dijo lo que dijo, no se trataba de cualquier hombre, era un hombre guiado por la verdad, por la voluntad de Dios, un hombre que buscaba el bienestar del pueblo de Dios. Lo que él dijo no violaba las Escrituras, no llamaba a estos jóvenes a pecar, ni iba en contra de lo que era la voluntad de Dios para estos jóvenes. Estos hombres, como todos nosotros, deberíamos o debemos decirnos a nosotros mismos: algunas buenas razones tendrá el profeta, tendrá el pastor o los pastores para decir lo que dijo o lo que dijeron. Oremos para que Dios nos dé sabiduría, y si Dios Y si es verdad que Dios quiere que vayamos a buscar a Elías, Él a su tiempo lo revelará. Lamentablemente estos jóvenes se dejaron llevar principalmente por su corazón engañoso, por sus deseos, emociones, entusiasmo y curiosidad, y lo que estaba de boga. En vez de ser prudentes, sabios, reflexivos, actuaron precipitada y reflexiva e impetuosamente, cosas que caracterizan a la juventud. Voy aterrizando mi avión. Pero hermanos y amigos, consideremos detenidamente lo que estos hombres pensaban y creían realmente. ¿Tenía sentido? Pensemos. ¿Levantaría Dios a Elías de la manera majestuosa, milagrosa y sorprendente para después dejarlo o abandonarlo? ¿Dejaría el cuerpo de un hombre como Elías para que él fuera devorado por las aves de rampiña? ¿Qué forma de honrar al profeta sería aquella?
¿Honraría Dios a Eliseo de la manera en que lo hizo si sus motivaciones y lo que él dijo no fueran por razones rectas y justas? Jóvenes, piensen. Yo he visto en esta iglesia jovencitos que han crecido y han llegado a ser profesionales aquí. No se olviden que fue aquí. Detrás de todo eso están los consejos, el buen ejemplo de sus pastores, la enseñanza fiel de las Escrituras, los consejos sabios y oportunos. Esas cosas no se ven, pero están ahí. Y han crecido y han venido, como cierta persona que estaba aquí ayer, traduciendo. No se lo digan. Era un deleite oír ese hombre. No son muchos como él. El que predicaba lloraba y él lloraba. Pero oiga bien, él no era un actor. Él permitió en ese proceso de interpretación que esa verdad de las Escrituras hicieran su efecto en su mente y en su corazón. Y no había otra forma de reaccionar que llorar con aquel que lloraba. Jesús lloró y no fue para impresionar. Y después vino aquí y se paró al lado del pastor y le dijo: pastor, por favor, venga que necesito su abrazo. Pero ven acá, tú tienes a tu mujer que te abrace, ¿cuál es el problema tuyo? Si usted no ve estas cosas, usted no las cree. Yo estaba al lado, ahí estaba el pastor Guzmán. Dice: deme mi abrazo. Oiga, pero con qué emoción. Y viene: oh, ahora sí. Ahora puedo regresar a mi hogar. Ahora puedo regresar a ese lugar de ministerio que Dios me ha dado. ¿Dónde usted ha visto esto? Aquí, en la República Dominicana. Yo estoy esperando a ver cuántos me vienen a abrazar. No aquí, allá. Si no, los voy a mandar a Cotuí para que aquel le enseñe. Pero hermanos, ahí usted ve un hombre hecho y derecho que tiene su propia mente. No es un yes man. Es decir, no es un hombre que dice sí, porque el pastor Guzmán lo dice. No, pero aquel abrazo, he oído el consejo bíblico y Dios me ha bendecido. Ahora no soy yo, tengo una esposa preciosa en Cotuí, el lugar donde las joyas y el oro se multiplican. Usted hace así en Cotuí y allá sale el oro. Eso solo pasa en la República Dominicana. Pero pastor, eso no es nada, dice el joven, en comparación a esa joya que tengo, que Dios me ha dado, a ese oro. Y ahora tengo otra joya preciosa. Ahora somos 3, no 1. Jóvenes, por favor, no se precipiten. Resistan la simpleza de su corazón y aléjense de los consejeros ineptos. Ese joven que te aconseja, si tiene cabeza,
te va a decir, mira, yo te digo esto tentativamente, porque es lo que he escuchado, aplico, pero hay cosas que yo no conozco. Y tal vez hay cosas que el pastor o los pastores puedan ver por su experiencia, conocimiento, etcétera, aquello, que yo no conozco. Entonces, no te quedes con lo que yo te dije, ve allá. Es más, y si tú no vas, ahora que yo lo sé, yo sí voy a ir a ellos. Para, mire, entrar el clavo y después por detrás, si tú no vas, yo voy, vas a tener que ir. Estamos hablando no de necedades, estamos hablando de cosas importantes que van a afectar la vida de esa persona, de su esposa o de su esposo si se casa. La vida de la iglesia, el testimonio del evangelio, la utilidad de esa persona y su familia en el reino. Jóvenes, estos son buenísimos días para vivir, buenísimos días para estar en esta iglesia, pero tienen que resistir su simpleza e impetuosidad. Que Dios les dé sabiduría y que un día no muy lejano puedan decir, valió la pena sufrir aquel tormento en el que Él nos colocó el pastor Piñero aquel día después de aquella terrible tormenta. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por los dones y las bendiciones que tú has dado a esta amada iglesia. Que tú la sigas prosperando a medida que sus miembros, tanto los ancianos como los adultos, como los jóvenes y niños, resisten la simpleza y la impetuosidad y se entregan a oír consejos bíblicos y sanos. Dios del cielo, tú has hecho esto en este lugar, que la humildad de esta iglesia no se pierda, que siempre esté lista a escuchar el buen consejo que surge de la aplicación sabia y oportuna de las Escrituras. A Él sea la gloria hoy para siempre en la iglesia. Amén.